Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos contemplando en estos días el Sermón del Monte. Es el primero de los 5 grandes discursos con los que San Mateo estructura su Evangelio. Está el eclesiástico, el escatológico, el apostólico, el de las parábolas. Pero este es el primero como apertura, donde anuncia de una vez las grandes ideas del Señor, las grandes enseñanzas. Muestra a Jesús como maestro, por eso se le llama el Evangelio didáctico. Y después de predicar quienes pertenecen al reino por medio de las bienaventuranzas, el Señor expone las actitudes que se debe tener ante la ley. Ley que Jesús no vino a abolir, sino a llevar a plenitud. Por eso dice, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Como a darle cumplimiento pleno a la voluntad original de Dios en la alianza. Tú, Señor, llevas la ley a su plenitud al explicar en qué consiste la verdadera justicia y cómo hay que comportarse ante la ley, ante Dios y en relación con el prójimo. Por eso dices, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tienen recompensa de su Padre Celestial. Es uno de los puntos centrales de esta escena que vamos a contemplar, la rectitud de intención. No hacemos las cosas para que nos vea el jefe, para que no nos regañen, para que no nos corrijan, sino para dar gloria a Dios. En ese marco, el contexto de enseñanzas de Jesús sobre la verdadera justicia que nos lleva a la salvación, se encuadra el Evangelio que vamos a contemplar. Y es que los maestros de la ley agregaban al decálogo 3 prácticas de piedad: la limosna, la oración y el ayuno. Y entonces Jesús enseña que no basta con cumplirlas, sino que deben hacerse con rectitud de intención, en la intimidad con Dios. Entonces vamos a dialogar con nuestro Señor en este rato de oración sobre esas 3 prácticas y cómo las aconseja vivir Él: la limosna, la oración y el ayuno. En primer lugar, dar limosna. Cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El Papa Francisco escribía en un mensaje para la Cuaresma que el ejercicio de la limosna nos libera de la avidez. Es como uno de esos defectos que quedaron del pecado original, ¿no? Como ese afán de poseer, que está naturalmente puesto en la naturaleza, pero como que querer siempre más, nunca satisfacerse con lo que se tiene. Y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano. Nunca lo que tengo es solo mío. Claro, el cristianismo enriquece mucho la actitud cristiana ante las posesiones, pues con el ejemplo de Dios mismo, que es pura liberalidad, es puro don. Lo veíamos en la fiesta de la Santísima Trinidad. Es un amor tan grande que no se satisface, diríamos, amándose ahí entre las 3 personas divinas, sino que la creación es precisamente esa difusión del amor. Llamar a otros seres a la creación es también la explicación de la fecundidad matrimonial. Nunca lo que tengo es solo mío.
El mundo siempre está diciendo ahorre y tenga lo suyo y asegúrese y una sola no es poco, tenga dos y porque dos y más bien pueden ser tres. El capitalismo salvaje, ¿no? Diría Juan Pablo II. ¿Cuánto desearía, decía Francisco, que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida? Bueno, Jesús nos da el ejemplo, Él se da Él mismo, ¿no? Dios se abaja hasta hacerse hombre y no solo se queda como un hombre que ya es mucha humillación, sino que se entrega en la cruz. Es la gran limosna, el gran don. Por eso en la Navidad se acostumbra a dar regalos, porque es conmemorar que Dios es el gran regalo. Al igual que como cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la iglesia. Es una práctica tradicional en la iglesia, la limosna, ese ir uno a la misa y en la ofrenda pues dar ahí también una parte de uno mismo. Uno desde pequeño lo han educado que va para misa y la limosna, ¿no? Como formaba parte del ajuar, ¿no? Llevar la limosna para aportar. Siempre hay gente más necesitada. También estamos leyendo en estos días San Pablo animando a la gente a ser generosa para otras iglesias, ¿no? Ustedes allá en Corinto están bien, pero en Jerusalén están muy mal. Aporten. Los primeros cristianos, los primeros conversos, pues uno vende la finca y se la lleva a los apóstoles para que lo gasten los pobres. Pues en la obra tenemos la misma obra corporativamente, pues ayuda a mucha gente y a muchas labores sociales y todos ayudamos a la obra pues para que esto vaya adelante como esa manifestación del don de sí, ¿no? Dar limosna nos ayuda a vivir el desprendimiento de las cosas terrenales. También, pues no solamente unas monedas o unos billetes, en ocasiones consistirá en ceder el televisor, la bicicleta, el carro, otras en examinar cuántos elementos que nos sobran les hacen falta a otros. Aquello de camino, tiene más aquel que necesita menos. O disminuir gastos, también cuando la situación, no solo pues porque la situación se pone dura, pero uno decir, bueno, este gasto puede ser suntuoso, o algunos en apariencia necesarios también. Pero es conveniente ir al fondo, que no es simplemente como un elenco de criterios que se podrían dar y le sirven a uno. Contemplar la entrega de Jesús por nosotros y disponernos a imitarlo por medio de la caridad con los demás hijos de Dios. Esta será una de las maneras de recordar nuestro bautismo, cuando el Señor nos hizo miembros de su familia, hermanos de todos los hombres. También decía el Papa Francisco en su primera exhortación, todos tenemos naturalmente simpatías y antipatías. Y quizá ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor, Señor, yo estoy enojado con este, con aquella, yo te pido por él y por ella. Lo podemos hacer en este momento. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Misericordia, limosna generosa, que no se limita a unas monedas, sino que implica la vida entera. A don Javier Echavarría le gustaba mucho contar una anécdota de la vida de San José María, porque habla de esa generosidad total. Y al comienzo del Opus Dei, en los primeros años, San José María pues veía que esto era una misión gigantesca, que no era simplemente hacer cosas, ¿no? Esto era una obra de Dios, requería mucha oración, mucha penitencia, y entonces la pedía como un limosnero. Él decía, yo pido limosna, y veía gente, reconocía gente que le veía cara de piadosa, algún sacerdote se lo encontraba, padre, vas a celebrar misa, sí, puedes rezar por una intención mía. O sea, bueno, una misa, ¿no? O enfermos, decía, muchas horas de estudio, mucho sufrimiento se ofreció a Dios por esta intención y se sigue ofreciendo. Y entonces, él acudía a esa oración de intercesión pidiendo al Señor que fuera un instrumento fiel a su vocación de fundador. Y una vez se encontró con una pordiosera y le dijo, hija mía, ella le pidió,
Y él le dice, yo no puedo darte oro ni plata. Yo, pobre sacerdote de Dios, te doy lo que tengo, la bendición de Dios Padre Omnipotente. Y te pido que encomiendes mucho una intención mía, que será para mucha gloria de Dios y para mucho bien de las almas. Nosotros somos hijos de esa intención, nos damos cuenta, ¿no? Pues al otro lado del Atlántico. Y entonces le terminó diciendo, hija mía, dale al Señor todo lo que puedas. Bueno, después dejó de verla, ya no la volvió a encontrar por ahí, por esa calle, y terminó encontrándola en un hospital, en una de esas visitas de pobres que solía hacer con los muchachos universitarios de la labor, y estaba enferma terminal. Y entonces cuando la vio, la saludó, hija mía, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué te pasa? Voy a pedir al Señor en la misa que te cure. Y entonces ella se rió y le replicó, Padre, usted no entiende. Usted me dijo que encomendara una cosa que era para mucha gloria de Dios, que le diera todo lo que pudiera al Señor. Yo lo único que tengo es mi vida y eso es lo que le ofrecí. Claro, eso es impresionante, ¿no? Esa mujer de estar en el cielo y San José María siempre agradeció y ofreció oraciones por ella. Darle al Señor todo lo que tengo, la vida. Podría servirnos un texto reciente del Papa León, hablando sobre la pobreza, un mensaje de preparación de la Jornada Mundial de los Pobres, que es en noviembre, pero pues lo escribe desde junio, que nos ayuda pues a meditar sobre esta virtud del desprendimiento y de la pobreza. El pobre puede convertirse en testigo de una esperanza fuerte y fiable. Estamos hablando del año de la esperanza. Entonces, el pobre es signo, testigo de esperanza fuerte y fiable. Claro, su única riqueza es Dios. A veces el rico se olvida de Dios porque está ahí sobre su coche, sobre su castillo, ¿no? Sobre sus posesiones, sus acciones. En realidad está sufriendo porque no se le pierdan, porque no se devalúen y tal. El pobre, precisamente porque profesa la esperanza en una condición de vida precaria, marcada por privaciones, por fragilidad y por marginación, se convierte en testigo de esperanza. Pues nos acordamos del Lázaro y Epulón. El pobre no confía en las seguridades del poder o del tener. Al contrario, las sufre y con frecuencia es víctima de ellas. Su esperanza solo puede reposar en otro lugar. Reconociendo que Dios es nuestra primera y única esperanza, también nosotros realizamos el paso de las esperanzas efímeras a la esperanza duradera. De esto habla San José María en la homilía, aquella la esperanza del cristiano en Amigos de Dios, las esperanzas y la esperanza. Y también Benedicto XVI en la Espesalvi. Pero la pobreza nos ayuda a ver esto, ¿no? Como, sí, yo no me soporto, no me apoyo en unos bienes, pues hace falta el mínimo, ¿no? Es necesario para vivir cómoda y templadamente, pero no es en la quinta camisa, pues, en lo que va a estar nuestra felicidad, ni en el quinto almuerzo, en todo caso uno no puede almorzar una vez, ¿no? Pasar de las esperanzas efímeras a la esperanza duradera. Frente al deseo de tener a Dios como compañero de camino, las riquezas se relativizan, porque se descubre el verdadero tesoro del que realmente tenemos necesidad. Y entonces termina el Papa León XIV citando pues precisamente este Sermón del Monte. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Como les decía yo, esta mujer, por diosera, ofreció su vida por el Opus Dei y está en el cielo seguramente, ¿no? Se ganó el gran tesoro. ¿Qué problema enterrarlo a uno sin dejar herencias, ¿no? ¿Cuál es el afán de atesorar herencias para los otros, ¿no?
La verdadera herencia es la de la vida eterna. Bueno, esa era la primera práctica que el Señor recomendaba, la limosna. En segundo lugar, la oración. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Qué importante es la oración, ¿no? Recordamos esa frase de San José María: si no lográis que los chicos sean almas de oración, habéis perdido el tiempo. La obra es una escuela de oración. Por eso nosotros aquí estamos haciendo oración, como parte de la formación especial que recibimos en este tiempo tan importante de nuestra formación, es rezar juntos, hacer la oración delante del Santísimo, que el sacerdote predique, para que avancemos en nuestro camino de oración. Lo más importante es que seamos almas de oración, dispuestos a acoger su llamado para cumplir mejor su voluntad. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. También se lo leí en estos días a un amigo de infancia del Papa León XIV, que su papá influyó mucho. Obviamente un buen padre es el gran maestro, también de vida cristiana y de vocación. Y entonces le decía que cuando estaba con el tema de si se hacía agustino, y le dijo: lo importante es que seas un hombre enamorado. Tú ves cómo trato yo a tu madre, ¿no? Tengo que quererla cada día más. Estoy enamorado porque este es mi camino. Pues el sacerdote, su camino es el amor de Dios. Y entonces contaba este amigo que lo tenía muy presente, que había sido una lección muy clara, que en su vida espiritual tenía que estar enamorado de Dios. ¿Y cómo se enamora uno? Con el trato, con el cuidado de la oración. Francisco escribía que dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, y más bien buscar finalmente el consuelo en Dios. Sí, son luces. Dios nos quiere hablar, pero si uno está pues que en el podcast, que en la emisora, que corriendo, que precisamente que trate una gestión económica, que no oye, no hay peor sordo que el que no quiere oír, decimos, ¿no? Pero si uno se sienta en el oratorio mirando a Jesús, habla, Señor, que tu siervo escucha, Dios habla. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida. Bueno, podemos ir mirando cómo ser mejores almas de oración, cómo cuidamos nuestra oración personal. El concilio dice: entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración. Luego la lectura espiritual, la lectura del Santo Rosario, del Santo Evangelio, la consideración de los misterios del Rosario, todo eso es almas de oración, ¿no? Pero en primer lugar, la Santa Misa. Como predicaba Benedicto XVI, la oración quiere arrancarnos de nuestra falsa comodidad, del estar encerrados en las realidades materiales, visibles, y transmitirnos la inquietud por Dios. A veces también tanta noticia, que si el presidente dijo, que si el ministro, que si la oposición, que si la guerra, que si el fútbol, que si la economía, que bueno, entonces tantas cosas, ya se nos olvidaron lo verdaderamente importante, que es ir a rezar por esas cosas, ¿no? Y con paz decir: Señor, te pido por el país. Señor, te pido por la paz del mundo. Señor, te pido por el Santo Padre. Y eso es lo más importante que uno puede hacer. Bueno, a no ser que uno sea ya ministro y pues le toque a uno ir allá, pero lo mejor que uno puede hacer por la paz del mundo, por la paz del país, y pues hacer un bien lo que uno tiene entre manos y rezar mucho. La oración nos arranca de encerrarse en esas realidades. Como peregrinos de Dios hemos de ser sobre todo personas que rezan. La verdad lo decía el obispo, en un grupo de obispos decía: el obispo, como peregrino de Dios, ha de ser sobre todo un hombre que reza. El obispo que no se le quiebre la diócesis, el obispo que los edificios sagrados estén bien, el obispo que la catequesis, el obispo que lleva ocasión al seminario, no, el obispo que rece. Ya lo demás se dañará por añadidura. Pues eso el obispo a todos da igual, ¿no es cierto? Se nos aplica igualmente. Ha de estar en un permanente contacto interior con Dios. Su alma ha de estar completamente abierta a Dios.
Ha de llevar a Dios sus dificultades y las de los demás, así como sus alegrías y las de los otros, y así, a su modo, establecer el contacto entre Dios y el mundo, en la comunión con Cristo, para que la luz de Cristo resplandezca en el mundo. Esa es nuestra vida, por eso tenemos que santificar el trabajo, ¿no? Las realidades humanas, la existencia ordinaria, el mundo. Y a eso, para hacer eso, pues tenemos una profesión, ¿no? Pues, el mundo agropecuario, el mundo de la música, el mundo de la ingeniería, el mundo de la medicina, el mundo de la educación, el mundo del derecho, hasta el derecho cabe. Pues lo más importante, el secreto, por ejemplo, decía San José María, el secreto del Opus Dei. Alguna vez alguno que vivió en esta casa lo contaba. Ahora te voy a mostrar el secreto del Opus Dei. Una puerta, entonces, ¿qué había al otro lado de la puerta? Entonces me puedo imaginar. Algún periodista dice que las armas, ¿no? Y efectivamente están las. Otro dirá, uno se imagina un salón de esos como Rico MacPato, ¿no? Con monedas de oro, donde está el secreto, pues para sacar adelante todo. No, el secreto era el oratorio de Pentecostés, el oratorio donde reza el Padre y el Consejo. Este es el secreto del Opus Dei. Que además, precisamente en el retablo dice, perseveraban todos unánimes en la oración, en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, en la fracción del pan. Ese es el secreto, el mismo secreto de los primeros cristianos, la vida de oración. Hasta para el tema apostólico, pues queremos que vengan muchas vocaciones, que garanticen pues la perdurabilidad y el apostolado y la evangelización. ¿Cuál es el secreto de las vocaciones, de la pastoral vocacional? Pues hacer actividades, obviamente, y dar catequesis, hacer labor social, todo eso es verdad. Pero, por ejemplo, el cardenal Prevost hablaba de su relación con Francisco y hablaba de la JMJ en Lisboa. Lo decía en el año 2023. Allí tuve el privilegio de acompañar al Papa Francisco y pude ver a miles de jóvenes que buscaban experiencias que les ayudaran a vivir su fe. Entonces decía, ahí está lo primero. Nuestra prioridad no puede ser buscar vocaciones. Y eso que él había sido pues el general de los agustinos, necesitamos agustinos en todo el mundo. Pero la prioridad no es hacer actividades para que vengan vocaciones. Porque las vocaciones no vienen de mi actuar. Nuestra prioridad tiene que ser vivir la buena noticia, vivir el Evangelio, compartir el entusiasmo que nace en nuestros corazones y en nuestras vidas cuando descubrimos realmente quién es Jesucristo. Cuando seguimos caminando unidos a Cristo, en esa amistad con el Señor, en comunión unos con otros, y comprendiendo lo grande que es haber recibido ese don, surgen las vocaciones. Uno ve una persona santa y dice, quiero parecerme a él. Y entonces ahí Dios se sirve o del Espíritu Santo, pero es de ver a una persona enamorada, ¿no? Que nos ha pasado a todos con esos santos y por eso la Iglesia sigue proponiendo santos, también santos jóvenes como Carlo Acutis, como, bueno, va mostrando siempre ese camino, el camino de la oración, el camino de la limosna y por último, en tercer lugar, la penitencia. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Estas tres prácticas se recomiendan mucho en Cuaresma, ¿no? También es como un periodo especial como de retiro, de vivir esto. Y en la liturgia se dice que no decaiga nuestro deseo de vivir una existencia de sacrificio, de mortificación, de austeridad, como la mejor manera de entrenar nuestra voluntad en responder siempre que sí a lo que el Señor nos pide. Con las mortificaciones, ya lo dice San Pablo, desagraviamos al Señor por nuestros muchos pecados y por los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, por las faltas de la Iglesia, ¿no? Llevo en mi cuerpo lo que falta por padecer, ¿no? El cuerpo de Cristo, dice San Pablo. Pero además la penitencia nos renueva por dentro, nos asemeja a ese Cristo que llegó a la resurrección por el camino del Calvario. El Señor lo dice mucho, el que quiera servirme, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga.
El diablo, en cambio, que dice, haga lo que usted quiera, sea usted como Dios, desobedézcale a Dios y verá que ese es el camino. Y uno es tan bobo que le hace caso. Claro, es ese desorden que quedó en la naturaleza humana, ¿no? Y por eso el crucifijo también es como un modelo de vida. Hacer lo que hizo Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aterrizarlo, pues si un día nos pasa como el Papa, al que le dicen, vete a misiones, a Chiclayo o a Trujillo, pues se va, y en unos años le dicen, ahora que estás tan amañado, vete para Roma, pero eso seguramente no nos tocará a nosotros. Lo nuestro es aterrizarlo en lo cotidiano, pues levantarse a tiempo, bañarse en un agua fría, empezar a trabajar cuando toca, cumplir el plan de vida, atender a unas personas, servir, gastar la vida en el trabajo. Tomar la cruz del Señor sobre nuestros hombros por medio de la penitencia exterior y también de la mortificación de los sentidos, de las potencias internas, los ojos, el oído, el tacto, el gusto, la inteligencia, la memoria, la vista, la voluntad. También dice la liturgia, has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. ¿Sí? Hace falta, ¿no? Una vez alguien me preguntaba así como, pues eso no es muy exagerado, pues, ¿no? Esas mortificaciones a veces como muy grandes. Lo normal es lo pequeño, ¿no? La mortificación en la comida, en el trabajo, en la disciplina, en el horario, pero también con generosidad. Y entonces el otro le decía, es que se nota que hace falta, ¿no? Uno lo nota, ¿no? Eso no es un lujo, es que la vida espiritual lo pide, ¿no? Y si no, termina como un burrito. Aprovechemos este rato de oración para concretar algunas mortificaciones, sacrificios que nos ayuden a servir a los demás, a trabajar mejor, a negar nuestros caprichos. Lo normal serán cosas pequeñas, pero por ejemplo el ayuno ha existido. Estos días contaba un sacerdote, me decía que pues lo vio en su oración, que el ayuno es muy importante, ¿no? Y entonces lo sugirió en su parroquia, pues que el que quisiera acompañarlo a ayunar los jueves para pedir por los jóvenes, porque en su parroquia la juventud sufre mucho, no hay trabajo, no hay estudio, no hay vocaciones también. Y dice, 200 personas dijeron, padre, me apunto al ayuno del jueves. Pues apareció una chica poco después, una profesional, padre, yo creo que Dios me pide más, ayúdeme a buscar una manera de entregarme a Dios por completo en el celibato. Y entonces él contó eso después en una homilía, y vean, ya vamos 200 personas, llevamos 3 semanas de ayuno y ya vino una vocación de una joven profesional. Pues poco después vino un joven que está terminando bachillerato, padre, me impresionó eso que usted contó. Yo quiero ser abogado, pero ¿por qué no sacerdote? Y entonces está en el proceso. Comentemos esas intenciones concretas, pero la eficacia de una vida de oración, la eficacia de una comunidad rezando y ayunando, pues a veces el ayuno es comerse lo que le sirven a uno, no poner el problema porque está frío o que está caliente o porque le echaban lo que no le gusta, comer un poquito más de lo que le guste menos, un poquito menos de lo que le guste más, servir. Pero bueno, se trata de una muestra exterior del cambio interno que deseamos dar. Terminemos nuestra oración acudiendo a María Santísima para que nos ayude a vivir muy bien esta trilogía de la que nos habla el Señor en el Sermón del Monte. Nos puede servir una consideración que hace San Pedro Crisólogo hablando de estas 3 prácticas de piedad. 3 son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante y la virtud permanente. Estos 3 resortes son la oración, el ayuno y la misericordia, la limosna. Porque la oración llama, toc, toc, el ayuno intercede y la misericordia recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa y entre ellas se revitalizan. Pues pidámosle a la Virgen Santísima que nos alcance la gracia de ser almas de oración, de caridad y de penitencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
intercedan por mí.